Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a nuestra sesión final, de la sesión número 4 del módulo sobre temas de emprendimiento para el programa de tutoría. Vamos el día de hoy a trabajar justamente los últimos puntos que tenemos. Voy a compartir pantalla un momento. Como vimos el día jueves, los diferentes temas que hemos ido abarcando, ¿no? La primera sesión vimos la relación entre la tutoría y la formación de emprendedores con rostro humano. En la sesión número 2 vimos el tema de Design Thinking, el proceso de Design Thinking, o pensamiento o diseño centrado en las personas. El Lean Startup y el lienzo de modelo de negocio, el Business Model Canvas. En la sesión 3, que fue la sesión que tuvimos el día de la recuperación, el día jueves, vimos el tema del perfil del cliente, el Experiment Board o el tablero de experimentación y el producto mínimo viable. Y el día de hoy veremos temas de proyección de ventas y costos, un tema de liderazgo adaptativo para lo que es el proceso de emprendimiento y el elevator pitch para poder de alguna manera transmitir en un periodo, un tiempo muy corto y preciso el mensaje central de nuestro proyecto para conseguir socios o para conseguir inversionistas. Y finalmente, justamente como parte final del módulo, explicaremos, voy a empezar por ahí en realidad, sobre lo que es el trabajo final, ¿sí? Que es el desarrollo, el diseño de un perfil de proyecto emprendedor de manera grupal, manejando lo que es los mismos grupos que en los que estuvieron en la sesión pasada, ¿sí? Perdón, en el módulo anterior, en el módulo pasado. Quiero entonces iniciar mostrándoles o explicándoles los componentes del trabajo final, ¿sí? El producto final del curso. Básicamente es aplicar las diferentes herramientas, los diferentes elementos que hemos ido viendo sesión a sesión. El principal objetivo de este módulo ha sido desarrollar en ustedes habilidades para el emprendimiento. Los estudiantes ya están teniendo varias experiencias curriculares donde se habla de emprendimiento, donde se habla de las temáticas que hemos ido trabajando en estas sesiones, y el rol de la tutoría, como hemos visto, es de acompañamiento, asesoramiento, de una especie de mentoría al estudiante en su propio proceso de desarrollo personal. Entonces, de manera natural, en ese proceso ellos van a estar hablando o ideando, generando ideas de proyectos, de iniciativas emprendedoras, y van a interactuar con ustedes haciéndoles consultas o hablando parte del lenguaje que hemos ido usando. Por ello es que es fundamental este módulo para que tengan conocimiento, manejen determinados conceptos para que puedan justamente trabajar de mejor manera con los estudiantes. Entonces, este es el esquema del trabajo final. Van a hacerlo en formato PowerPoint, ¿sí? No lo van a hacer en formato de texto, en Word, sino en PowerPoint, porque lo que quiero reforzar, o una de las habilidades principales del emprendimiento, es el pensamiento visual, como siempre les he comentado. Cómo pasar del mundo de las ideas, que es un pensamiento eminentemente sistémico, traducir eso en un pensamiento visual, para luego pasar a un pensamiento lineal en lo que puede ser redacción de textos. Entonces, para desarrollar en ustedes esta habilidad fundamental que es el pensamiento visual, es que la presentación o el trabajo final va a ser en formato de PowerPoint. Lo primero que les voy a pedir es que el primer punto es que desarrollen su protopersona, ¿sí? Es decir, esto se trata de desarrollar un proyecto emprendedor, es diseñar un proyecto de una nueva empresa, un producto o servicio. Y lo primero que tienen que definir claramente es para quién van a generar este proyecto, o sea, quién es su cliente, quién es su usuario, ¿sí? Y ahí es que desarrollamos esto que vimos en una de las sesiones, ¿no? La sesión de hecho anterior, que es cómo definir a la persona con digamos, con un nombre propio, una imagen clara de quién es, datos demográficos, aquí tienen un ejemplo, ¿sí? De la persona.
también elementos relacionados a su comportamiento que guardan vínculo con el proyecto que yo estoy viendo y qué necesidades y objetivos tiene esa persona, ¿no? Entonces, lo primero que deben desarrollar es para quién están viendo su proyecto, quién es su cliente, ¿sí? Y lo segundo es trabajar lo que es el modelo de negocio de ustedes. Y ahí, aquí tenemos el resumen. Lo que les voy a pedir es que haya una diapositiva con este diagrama y aquí colocando los datos principales de su modelo de negocio, pero luego, además de este, les pido una diapositiva por cada uno de los bloques, ¿sí? Empezando por la problemática social a la cual, digamos, buscan atender o buscan resolver, la segunda diapositiva sobre públicos objetivos, con todo este contenido y toda esta información que se ve, la siguiente diapositiva con propuesta de valor, la siguiente con canales y así sucesivamente. Pero cada diapositiva por cada uno de estos bloques quiero que sea muy visual. Textos que acompañan o a imágenes o a diagramas, ¿sí? Entonces, una diapositiva con este recuadro o esta plantilla, así directamente, en una sola diapositiva con los datos más relevantes, pero luego una diapositiva para cada uno de los componentes del modelo de negocio, donde se extiendan un poco más para explicar de qué se trata su proyecto y hacia dónde quieren ir, ¿no? Eso a nivel de modelo de negocio. Luego, les voy a pedir una diapositiva donde puedan resumir con imágenes. Doctor, una consulta. Sí. ¿Aló? Sí, doctor. Sí. Sí, una consulta. Con la vista anterior, si podría retroceder. En esa vista anterior hay 8 ítems, creo que 9. La vista Sí. anterior. ¿Esta? ¿Sí? ¿Esta que estoy mostrando? Esta, ¿verdad? No se escucha. Bueno, ahí me comentan si tienen alguna consulta. Pero sí, o sea, va a ser una diapositiva por cada uno de los puntos. Desde el punto 0, que es problemática social, punto 1, 2, 3, 4. Entonces, en realidad son 11 diapositivas. ¿Sí? 11 diapositivas. ¿Sí, aló? Sí, doctor. Está bien, Sí. son 11 diapositivas, está claro. Sí. Gracias. Ajá. Perfecto. Entonces, más la diapositiva inicial, que es esta misma, ¿no? Explicando de manera general o de manera con los puntos más destacados cada uno de estos bloques, ¿de acuerdo? Luego, aquí es otra diapositiva en donde les pido colocar imágenes y precios de los productos o servicios competidores al suyo, ¿sí? Aquí básicamente se trata de colocar en cada recuadro imágenes, pueden ser imágenes pequeñas, ¿no? Pero varias imágenes de repente de una empresa con una marca, colocar el logo de la marca, por ejemplo, y las imágenes de los diferentes productos que ellos manejan con sus precios, ¿no? Entonces, con eso ustedes van a poder justamente comparar cuáles son sus competidores y analizar cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, ¿no? Entonces, les voy a pedir ello. Y luego les voy a pedir aquí su producto mínimo viable. O sea, les voy a pedir que como producto mínimo viable es, por decir, un prototipo. O sea, es que de manera simulada puedan mostrarme cómo van a ser las funcionalidades, cómo es el producto, qué características tienen, ¿no? Pueden usar para ello imágenes de internet, pueden para ello usar varias diapositivas para mostrarme eso, todo, digamos, en un solo archivo, pero pueden manejar varias diapositivas para cada uno de estos componentes, ¿de acuerdo? Pero necesito que sea muy visual y con textos que acompañen. En este caso, por ejemplo, es el producto mínimo viable, y aquí les doy un ejemplo. Bueno, de hecho vimos algunos en la sesión pasada, pero solo para recordar este caso, cómo poder trabajar, ¿no? Doctor, Sí. buenas tardes. ¿Sí? ¿Puedo hacerle una consulta, doctor? Levante mi manito. Una consulta, Sí. por favor. Ok. Todos estamos alzando la Sí, mano. levante la mano, por favor. A ver. Sí, justamente Primero levanté mi mano tengo... primero. Ok.
Karen, si podemos bajar tu mano. Ok, ahí está Adita, entonces. Disculpe, doctor, yo he levantado la mano desde el inicio, que está hablando del trabajo, y he dejado que otras personas hablen. Estoy Ujú, ujú. esperando que usted termine de explicar el trabajo para yo poder hacer mis preguntas. Y creo que Ah, todos debemos respetar el, ujú. el orden, por favor. Sí, Karen, a ver, te escuchamos. Es una pregunta en torno al trabajo. Sí, Ujú. lo Entonces, sí. primero es, no estuve la clase pasada. Estoy buscando porque no pude, estuve el sábado, pero no el Ujú, jueves de la recuperación. ujú, Por algo decidí estar los sábados, porque no podía estar los días laborables. ujú, No veo el link de la grabación para poder hacer un buen trabajo. ujú, Segundo, visualizo que el trabajo que usted está explicando dice producto final grupal día 23 de junio, pero lamentablemente la fecha de vencimiento indica 19 de junio a las 00 horas. Es decir, que hoy día a la medianoche ese trabajo ya está vencido a pesar de que dice otra fecha. Entonces quisiera sí, no sé si está en la potestad de usted o de las personas que están administrando este curso, cambiar las fechas porque eso también es lo que indican mis compañeros. ujú. De Eso es lo que acuerdo, le quería indicar. Y sobre todo, poner los links de las grabaciones porque lamentablemente no pude estar en la fecha de recuperación, pero sí estuve el sábado pasado. de acuerdo, sí. Creo que sería lo correcto El, por la magnitud del trabajo que veo, que es algo más completo y es tema de organizarnos. La fecha hacia el 23 es bastante corta. Por lo general, ujú, todos estamos libres los fines de semana, así que sí considero ampliar las fechas para la entrega de este trabajo. ujú, de acuerdo. Voy a ponerme en comunicación con el equipo del Centro de Formación Docente para que puedan cargar el link justamente de la grabación de la clase de recuperación. Y también les voy a transmitir este tema que me comentan de las fechas para la entrega del trabajo final. ¿De acuerdo? Se indica una fecha, el título, pero la fecha de vencimiento indica hoy día a la medianoche. Ujú, ujú, Entonces es contradictorio. Aún así, imaginemos que el trabajo sí se dé el 23, la fecha de vencimiento es otra. Entonces sí hay un error ahí y obviamente ujú, nos va a dejar la potestad de ningún grupo entregar el trabajo de manera adecuada. Y ujú, además solicito que no sea el 23, que por lo menos nos deje un fin de semana adicional para poder realmente hacer el ujú, trabajo y poder unirnos con todos los equipos. ujú. De acuerdo. Voy a transmitirle exactamente ello al Centro de Formación Docente para que puedan considerarlo y ver la programación adecuada de la fecha para la entrega. ¿Sí? No está dentro de mi alcance, pero sí voy a transmitirles claramente ello para que puedan considerarlo. No creo que se opongan a ese punto. ¿De acuerdo? Ok, vamos a escuchar a la otra compañera entonces, a Adita, a ver. Muy buenas tardes, doctor. También comparto Ujú, la misma opinión de mi colega anterior, pero yo sugeriría en todo caso, doctor, para poder ver en tanto la fecha, por lo que vemos es grande la complejidad de lo que se está solicitando, de repente desarrollar solamente el diseño en el cual se presentan los 11 pasos, ¿no? No sé si podría trabajar con otra herramienta, por ejemplo, Nearput, que es una buena herramienta también, en cambio de las diapositivas, pasarlo a una herramienta digital y como le decía, solamente el diseño. Nosotros habíamos comprendido justamente ese aspecto de los 11 pasos, pero abarcar todos los campos que señala es bastante complejo. Entonces, yo tengo la propuesta de sugerirle que solamente se pueda desarrollar el diseño de los 11 pasos. ujú. Lo están evaluando el Centro de Formación Docente. Este es, digamos, lo que yo considero desde la mirada formativa para que el módulo pueda tangibilizarse lo aprendido en justamente un producto que transmita y demuestre ello. Con el Centro de Formación Docente conversaremos porque ya son otros aspectos más de tiempos de repente que ustedes puedan tener, ¿no? En todo caso, yo cumplo con transmitir la propuesta del trabajo final. Estén atentos igual a todo para que pueda darse, ¿no? Solo quiero transmitirles que en el caso del el grupo anterior, en la sección anterior, en este punto por lo menos no ha habido ningún de consulta o dudas sobre las características del trabajo, ¿sí?
Voy a explicar, como les digo, el alcance total del trabajo, igual lo que el Centro de Formación Docente después defina, será algo pues que seguramente será comunicado, ¿sí? Por el momento, el trabajo es total con lo que yo estoy explicando. Entonces, vamos a continuar. Les estaba comentando en torno al producto mínimo viable, ¿sí? O sea, la mirada del emprendimiento, lo que definitivamente hace es tener que aterrizar en un producto de manera simulada, pero sí explicar de qué se trata, ¿de acuerdo? Y explicarlo a nivel de diapositivas también, ¿no? Si bien aquí, por ejemplo, lo que se trabaja es en un video, como les voy a mostrar, en su caso basta, por supuesto, con diapositivas. Este es un ejemplo, este es un aplicativo, por ejemplo, para promover lo que es el turismo sostenible, y este aplicativo, por ejemplo, no está listo. No es, lo que van a ver es solamente imágenes, pantallazos, pero que logra transmitir de manera clara qué es lo que busca este aplicativo y qué tipo de funcionalidades tiene, pero de una manera como si fuera real, ¿de acuerdo? No se dice aquí como este es un proyecto o o esto funcionaría así o así, sino que se muestra ya como si fuera un comercial en realidad, ¿no? Un elemento promocional publicitario de esta propia aplicativo, ¿no? Entonces vamos a verlo como ejemplo de lo que podrían ustedes presentar. Amas viajar, pero también amas el planeta, ¿no? La industria del turismo produce el 8% del total de emisiones de dióxido de carbono desde lo que son los viajes, pero ahora puedes viajar por el mundo sin hacerle daño, y hay una forma, ¿no? Ecotour es la revolución del turismo para hacerlo sostenible. Entonces, miren, aquí muestra las funcionalidades, ¿sí? De buscar, de reservar y de reducir tu huella ecológica. No es, como les digo, no es un aplicativo que esté 100% funcionando, de hecho no está programado, lo que son vistas o son imágenes que buscan transmitir justamente su funcionamiento, ¿de acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, también, ¿no? Las imágenes muestra, por ejemplo, cómo es que estás tú con tus datos personales, ¿no? Pueden, por ejemplo, llevar a las personas a pensar sobre el planeta, ¿no? Actividades y diferentes números que pueden ver de cómo es que bajan su huella ecológica, ¿no? Tu tracker o tu seguimiento personal, ¿no? Además viajar, entonces vas a amar Ecotour, ¿sí? Ya no va a tomar Entonces, nada. en este caso, como ven, esto se ha hecho a nivel de un video promocional. En este caso no les estoy pidiendo que hagan un video, simplemente diapositivas, pero donde sí puedan explicar a manera de promoción, a manera como si fuera un comercial de venta, por así decirlo, de qué trata su producto y qué trata su servicio, ¿sí? Pueden usar, como ven, imágenes de internet, y pueden usar también algunos elementos que busquen simular de cómo es que va a ser su producto o servicio, ¿no? Eso en este caso, por ejemplo, que es un aplicativo, ¿no? Pero hay definitivamente, pues, otros tipos de productos o servicios que a ustedes se les puedan ocurrir, ¿sí? Y pueden para ello buscar, como les comento, imagen en internet para demostrar, transmitir claramente de qué se trata y qué es lo que en sí su propuesta, su producto realiza, ¿no? Entonces, eso es lo que estarían haciendo en ese siguiente punto, ¿sí? Luego de ello, tenemos, por ejemplo, a ver, tenemos lo que es la parte de lo que es las proyecciones financieras, ¿sí? Para anexar el archivo en Excel. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy.
¿de acuerdo? Entonces miren los diferentes puntos. Primero la protopersona, ¿sí? ¿Cuál es el perfil de, digamos, de la persona en la cual se están concentrando para hacer el proyecto? El producto, el servicio, luego su modelo de negocio con una lámina o una diapositiva para cada uno de ellos, luego imágenes y precios de productos o servicios competidores, ¿sí? Que podría ser en una sola lámina, aquí con cada uno de esos elementos en cada uno de estos recuadros. Luego su producto mínimo viable, explicando qué cosa es, ¿no? De manera como una promoción, ¿no? Esto funciona así, esto funciona así, hace estas características, tiene tales, abre de tal lugar de tal día a tal día, va a estar ubicado en tal lugar, etcétera. Todo muy visual, ¿sí? Pueden usar de repente no una sola diapositiva, sino una, dos, tres, cuatro diapositivas diferentes, ¿sí? Y finalmente lo que son sus proyecciones financieras, y para ello es que les voy a explicar en Excel un modelo que es súper, digamos, simplificado. Para quienes conocen más de finanzas, de evaluación privada de proyectos, van a ver que hay un montón de cosas que no se están considerando, y no se consideran porque en realidad no es necesario para los objetivos que perseguimos en este curso, ¿sí? En este módulo. Aquí lo único que yo necesito es que ustedes, de alguna manera, estructuren un poco su mente en lo que son diferentes características a nivel numéricos, económicos, ¿no? No necesito que manejen con precisión conceptos que pueden ser un poco más elaborados. Simplemente aquí, simplemente lo que son ingresos y egresos de una empresa, ¿sí? Y finalmente, también, para aquellos que lo deseen, no es obligatorio, por ejemplo, lo que haremos es el que ustedes puedan justamente, por ejemplo, tener un elevator pitch de máximo 3 minutos. Esta es una presentación de máximo 3 minutos explicando su proyecto, ¿no? Ojo, esto es algo que no es obligatorio, pero si es que se animan a hacerlo, pues será calificado hasta con 2 puntos adicionales en el trabajo, ¿sí? Este punto lo veremos al final de la sesión de hoy, ¿no? O sea, viendo ustedes, quienes pudieron estar en la clase de recuperación, tienen todo hasta producto mínimo viable. De hecho, las diapositivas de la sesión 3 sí están cargadas en Blackboard, ¿sí? Entonces tienen hasta el producto 4, eso ya lo tienen visto, eso ya está, digamos, ya está hasta la sesión 3, y en esta sesión vamos a complementar con este archivo Excel que vamos a compartir. Es decir, ustedes solamente me interesa que sepan qué significa cada parte y sepan dónde poner qué número, ¿sí? Y el sistema, el Excel, va a calcular las cosas por ustedes, pero me interesa que piensen lo que hay detrás, o sea, qué números van a utilizar para determinados asuntos, ¿no? Entonces, tienen este punto, y finalmente, como les digo, también veremos ahora, rápidamente, al final de la clase, lo que es la forma de elaborar un elevator pitch de 3 minutos para explicar este concepto. Sí, el Excel lo vamos a explicar ahora en unos minutos con mayor claridad, ¿sí? Bueno, vamos a entrar justamente a explicar estos aspectos, ¿sí? Vamos a empezar con la parte de proyecciones financieras para poder luego pasar a la revisión del Excel y los diferentes aspectos que tenemos. A ver. Entonces, lo primero a considerar es, por ejemplo, que voy a usar algunos materiales que desarrollamos con el equipo de los profesores que dictan, con quienes trabajamos en la experiencia curricular de emprendimiento para el desarrollo sostenible, que también es de formación humanística. Entonces voy a usar algunos de los materiales que hemos trabajado con ellos. Entonces, la planificación financiera es un proceso que te ayuda a identificar prioridades, establecer metas y tomar decisiones. La planificación financiera es una herramienta clave de la gestión financiera que comprende y otorga control, mejora el proceso de toma de decisiones
así como el nivel de logro de objetivos y metas organizacionales. La planificación puede ser una herramienta flexible por su adaptación a diferentes ámbitos y aspectos de la vida empresarial y personal. Si se trata de cómo planifico mis ingresos, cómo creo que van a ser mis ingresos y cómo es que creo que van a ser mis gastos para lograr esos ingresos que me estoy planteando, ¿sí? Proyectado en el tiempo, proyectado de manera mensual y de manera anual. Este tema entonces de planificación financiera tiene este flujo de trabajo, ¿no? Lo primero es elaborar un plan financiero, una proyección, luego elaborar un registro de ingresos y egresos y gastos, analizar el patrón de ingresos y gastos, es decir, cómo es que funciona, pues, cómo es que cuando vendo un determinado producto, además del ingreso que ese producto genera, qué gastos generan para producirlo, por ejemplo, ¿no? Luego, elaborar un presupuesto, que es justamente, para ponerlo sencillo, ¿no? Son los supuestos que yo elaboro previo a que se ejecute, ¿sí? Ese es un presupuesto, o sea, todos son proyecciones, todo es idea de cómo creo que van a pasar las cosas a futuro a nivel de ingresos y gastos, ¿no? No es necesariamente algo que vaya a pasar así, pero es algo como que me ayuda a estructurar un poco mejor mis planes, ¿no? Mis actividades. Y el establecimiento de metas SMART, ¿no? Que son justamente objetivos, metas específicos, que sean además medibles, que sean además muy claros en un periodo de tiempo específico y que sean realizables, ¿no? Entonces, son justamente el tipo de meta cuantitativo que buscamos para poder proyectar de mejor manera nuestras acciones. Y luego verificar el cumplimiento de las metas para realizar ajustes que sean necesarios, ¿sí? Es el ciclo de lo que es la planificación financiera. Resaltamos aquí que la planificación financiera es una herramienta indispensable para garantizar el logro de los objetivos. O sea, uno puede tener, como en la vida misma, ¿no? Uno puede plantearse objetivos, uno puede plantearse, digamos, diferentes metas, pero si es que no tienes como base un aspecto, digamos, económico que te permita, pues, vivir, que te permite estar tranquilo, pues va a ser muy difícil cumplir esos objetivos, ¿no? Y los objetivos también tienen que guardar relación con lo que es el cómo cubrir nuestros gastos para poder vivir, ¿no? La alimentación, la salud, la vivienda, el cuidado, la ropa, etcétera, ¿no? Lo mismo, pero a nivel de empresa. O sea, debo yo ver la forma de poder cubrir mis gastos para cumplir mis objetivos. La importancia radica en que permite esta planificación anticiparse y mostrar los problemas que puedan aparecer en el futuro. Uno hace proyecciones, planifica para tratar de ver cómo es que se desarrollarían las cosas frente a una serie de condiciones. Pero también puede ser que esas condiciones varíen y las cosas pues no se den como las había yo proyectado. Para lo cual tengo que tener también pues planes de contingencia o acciones que yo pueda hacer en caso surjan estas dificultades. La planificación financiera permite hacer un balance de dónde se encuentra la compañía y también establecer un curso claro a seguir, ¿sí? Entonces, tenemos esto como un punto importante para tener en cuenta, ¿sí? Y finalmente, así como brindan un marco para determinar el impacto financiero y los efectos de varias acciones correctivas. Entonces, es importantísimo, como vemos, hacer una planificación financiera para tener proyecciones claras y con ello poder justamente tener, digamos, un desempeño adecuado, ¿no? Hay algunos puntos importantes a considerar que, por ejemplo, en toda empresa tenemos costos fijos, ¿sí? Los costos fijos son aquellos que permanecen constantes en su totalidad
independientemente del nivel de actividad, independientemente de cuántos productos yo produzca o cuántos productos yo venda, son costos que se mantienen bajo el mismo monto mes a mes, ¿no? Un tipo son, por ejemplo, los gastos de inversión, que son aquellos destinados, por ejemplo, a la construcción de infraestructura, a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable, necesarios para el funcionamiento de los servicios, así como otros gastos que tienen una duración o permanencia a largo plazo. Maquinarias, equipos, mobiliario, son justamente gastos que uno asume para hacer que el proyecto, la empresa pueda funcionar. Como costos fijos también tenemos, por ejemplo, los gastos de personal, que son todas aquellas partidas de gastos que estén relacionadas con el personal de la empresa, sean directas o indirectas. Por ejemplo, si yo tengo trabajadores y los trabajadores tienen un sueldo de 1.500 soles al mes y los tengo contratados, bueno, esos trabajadores van a recibir 1.500 soles al mes, ya sea si vendo 100 productos o vendo 800 productos, igual esos trabajadores, cada uno va a seguir ganando 1.500 soles, ¿no? Entonces es un costo fijo, es un costo que no varía en función de mi nivel de ventas. Luego están los costos de operación, que son los gastos asociados con la operación de una empresa en el día a día. Los gastos incluyen todos los costos para operar, pero en general se pueden dividir en dos categorías principales: mantenimiento y administración. O sea, los costos o gastos administrativos, como decimos, ¿no? De personal, de repente de útiles de oficina, o luz, si es que trabajamos en oficinas justamente, o agua, ¿no? O teléfono, pues son gastos que también no varían y están relacionados a la operación de la empresa. Por otro lado, tenemos los gastos de marketing, lo cual es una cantidad de dinero que la empresa gasta o invierte en marketing o publicidad. Y esto es importante para todas las empresas porque el marketing es una función comercial principal que crea un cliente para el negocio. Marketing es darnos a conocer, es que las personas sepan que existimos y tratar de convencerlos de que nos compren a nosotros y no a competidores. Si no hacemos marketing, pues es difícil lograr llegar a las personas con esos aspectos, ¿no? Entonces, este es un tema clave para tener en cuenta. Entonces, nosotros como empresa debemos pensar en estos tipos de costos, ¿no? Debemos pensar, por ejemplo, en costos como, por ejemplo, lo que son inversiones y tener en cuenta este tipo de, digamos, de cuadros. Estos cuadros, por ejemplo, son cuadros donde yo tengo los conceptos de gasto, por ejemplo, aquí a mano izquierda, pero luego tengo los gastos que aquí coloco números que se dan, por ejemplo, mes a mes o año a año, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque muchos de ellos, si bien, ¿no? La compra de cocinas, por ejemplo, materiales de instalación de cocinas son gastos que se hacen una sola vez, que pueden ser en el año cero. El año cero es el momento anterior a empezar a recibir el primer sol por ventas, ¿sí? Eso se llama año cero. Si bien estas inversiones se realizan antes de empezar a operar, sí hay gastos, por ejemplo, como de gestión de personas, donde está el salario de instaladores de cocina, por ejemplo, que mes a mes, por ejemplo, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, va a estar presente. Salario de capacitadores, por ejemplo, también el monto va a ser igual mes a mes, ¿no? En costo de operación, por ejemplo, el alquiler de oficinas, el pago de servicios, por ejemplo, también está aquí presente. Y en el caso de costos de marketing, lo que uno gasta en publicidad o campañas para poder realizar también campañas de marketing digital pueden visualizarse en esa línea, ¿no? Además de lo que estamos viendo a nivel de lo que es planificación financiera, es importante hablar de lo que es justamente el tema de proyecciones, ¿no? Por ejemplo, lo que puede ser tanto lo que estamos viendo ahora, que es proyecciones de gastos o de costos,
y por otro lado lo que son proyecciones de ingresos, ¿sí? Una proyección de ingresos es un recurso utilizado por las empresas para analizar y evaluar el desempeño histórico y actual del negocio con la finalidad de planificar el futuro en términos de ingresos, gastos e inversiones. Pero los ingresos y tratar de saber o pensar cuánto es lo que voy a vender en un año o en 2 años o en 3, es algo fundamental porque me va a permitir planificar y pensar lo que uno puede, pues, en qué uno puede gastar, ¿no? A partir de los ingresos que obtiene. Esto se refiere a todo el dinero que recibe un emprendimiento cuando vende un producto o un servicio a nivel de ingresos, ¿no? La importancia de la proyección de ingresos es saber cómo se hace una proyección de ingresos. Es fundamental para determinar el triunfo o fracaso de cualquier emprendimiento. Además, proyectar tus ingresos te permite determinar qué tan rentable puede ser tu organización en el tiempo y atraer posibles inversionistas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el cómo realizar una proyección de ingresos. Lo primero es determinar el tiempo de la proyección. Van a ser, por supuesto, a nivel mensual, pero luego a nivel anual. ¿Hasta qué año voy a proyectar? Hay que analizar el caso particular de la empresa, calcular el histórico de ventas, determinar el tiempo de la proyección y ver justamente cómo es que esto se va a desempeñar. Lo primero que uno debe hacer entonces para elaborar una proyección de ingresos es calcular la cantidad de productos que venderás dentro de un lapso de tiempo determinado y la cantidad de dinero que representarán en facturación para la empresa. Facturación es en ventas, en soles, ¿no? O sea, por un lado está qué cantidad de productos vas a vender y por otro lado cuántos soles eso va a representar de ingresos para tu empresa, ¿no? Es decir, debes hacer una proyección de ingresos por ventas para determinar cuál podría ser tu flujo de caja en proporción a tu nivel de ventas. Entonces, este es un factor importante a tener en cuenta. Dejamos aquí un link que podría ser interesante que lo revisen, pero que no es algo, digamos, obligatorio de hacer, ¿sí? En cuanto a lo que es estas proyecciones, también involucran no solamente los costos fijos, como los que hemos visto, sino también costos variables. Como vimos, los costos fijos son aquellos que siempre deberás pagar independientemente del nivel de producción de tu negocio o emprendimiento. El ejemplo es el pago por alquiler de un local, que será un costo constante, fijo, que está al margen del nivel de producción. Por el contrario, los costos de materia prima, perdón, por ejemplo, están directamente asociados a los niveles de producción. Por otro lado, los costos variables son aquellos costos que varían de acuerdo con la producción que se desarrolla en una empresa. Por ejemplo, los insumos, como el agua, para elaborar una gaseosa, ese es para el tema de gaseosa, por ejemplo. También la tela, el hilo y los botones para una prenda de vestir, el cuero para la elaboración de zapatos o el cacao para la fabricación de chocolates, ¿sí? Son costos variables porque varían en función de cuántos productos yo voy a producir, ¿sí? O vender. Entonces, con estas ideas en mente, vamos a entrar a ver el Excel, que de repente en un inicio les puede asustar un poco, pero se van a dar cuenta que es mucho más fácil de lo que parece, lo que aparenta, ¿no? Como les digo, el Excel va a estar con ustedes, lo vamos a colgar y solo deben colocar datos en sus diferentes elementos, ¿de acuerdo? Vamos a ver un momento aquí. Este, a ver. Ok, para que puedan tenerlo aquí en cuenta.
Ok, entonces, ok, vamos a ver aquí rápidamente cómo hacer esta proyección, ¿sí? Ok, miren, lo primero que tienen que hacer es, aquí tenemos un ejemplo. En este caso es un ejemplo de una empresa de camisas, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí habría que pensar, en este caso, cuántas camisas vas a producir en un mes. Producir, vamos en este caso a plantear que además de producir, es vender, ¿sí? Es un supuesto grande que es todo lo que yo produzco voy a vender, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, aquellos puntos que están con números o con letras rojas, significa que ustedes van a tener que incorporarlo y todo el Excel va a calcular en función de lo que ustedes coloquen, ¿no? Aquí pues cambiarían en lugar de camisas, podrían poner otro tipo de, otro tipo de elemento, por ejemplo, ¿no? Para incorporar de acuerdo al producto o servicio que ustedes vendan, ¿sí? Entonces se coloca luego materia prima, ¿sí? Ustedes van a poder colocar de repente en materia prima, ¿no? ¿Cuántos metros de tela vas a comprar para producir estas 1200, estos 1200 camisas, ¿no? Entonces aquí coloco 2000 metros de tela, por ejemplo, y el costo por unidad de metro de tela es 10 soles. Esto genera el costo total, miren, lo calculo automáticamente. Por ejemplo, si el costo por unidad no es 10 soles, sino es 15 soles, pues veo que varía todos los cálculos, ¿sí? Pero vamos a dejarlo con 10. Y también va a calcular inmediatamente el costo unitario, ya que el costo unitario es básicamente el costo total de la materia prima entre los 1200 camisas que voy a producir, ¿sí? Luego de mano de obra, ¿no? ¿Cuántos trabajadores necesitas? Operarios, ¿sí? Por ejemplo, necesito 5 operarios para producir estas 1200 camisas y costo por unidad son, o sea, de cada unidad de cada trabajador es 1200 soles. Entonces esto se multiplica automáticamente y me sale 6000 soles. Y estos 6000 entre 1200 son 5 soles de operarios por cada camisa producida, ¿no? Nuevamente, si no les pago 1200, si no les pago 1500, pues va a variar este número, ¿no? Pero estamos aquí con el ejemplo de 1200. Luego, alquiler del local, ¿no? Aquí simplemente yo coloco directamente el alquiler. Por ejemplo, el alquiler de repente pago 3000, entonces todo varía. En este caso es 1500. Y estos 1500 aquí lo divide por los 1200, entre los 1200 y me sale 1.25 por cada camisa. Insumos menores, por ejemplo, cuántos botones e hilos necesitas. Se pone, por ejemplo, 400 a 50 céntimos por el conjunto de paquete de botones e hilos, por ejemplo, ¿no? Y el costo total, se calcula aquí 200 y se calcula el monto. Y finalmente luz, agua, teléfono, por ejemplo, 250 soles, y se calcula el costo total, ¿no? Aquí el costo de una camisa, el sistema lo va a calcular directamente. Aquí es, por ejemplo, 23 soles con 29, producir una camisa. Y aquí coloco cuánto deseo obtener de ganancia, por ejemplo, ¿no? Aquí yo lo he colocado 40% más de lo que está el costo, con lo cual me sale el precio de venta justamente como, como de 32.61, a lo cual se le suma el IGB y sale aquí el valor el valor total de la venta de este producto, ¿sí? Entonces, esta es la parte del cálculo de los precios. Luego, a partir de esto, miren, aquí tenemos lo que llamamos un flujo de caja, ¿sí? Es un flujo de caja donde, por ejemplo,
donde, por ejemplo, lo que tenemos son diferentes aspectos, ¿no? Miren, por un lado tenemos los ingresos. Como les dije, nuestra mente en un emprendimiento ya tiene que funcionar, primero, considerando el año cero como el momento de inversión, de inversiones, ¿sí? Luego, considerando que el primer año lo vamos a hacer desagregado mes a mes, ¿sí? Mes a mes van a haber cambios en mi flujo, ¿sí? En ingresos, en gastos, etcétera, mes a mes en el año 1. Luego, el año 1 voy a sumar todo lo que está, digamos, en ese año, ¿sí? Y finalmente, voy proyectando los siguientes años, ¿no? Año 2, año 3, año 4, año 5, ¿sí? Aquí, además, es importante mencionar que voy a proyectar tanto mis ingresos como mis costos de producción, donde están además mis costos fijos, ¿sí? Mis inversiones también, y los gastos que yo vi anteriormente, ¿no? Gastos de gestión de personas, gastos de operaciones, gastos de marketing, por ejemplo, que también son elementos que están aquí, aquí presentes, ¿no? Luego aquí esto se va a calcular, capital de trabajo automáticamente, y vamos a ver los diferentes temas acá. Por ejemplo, como yo coloqué aquí que voy a producir 1.200 camisas en el primer mes, yo veo que automáticamente aquí, en unidades vendidas, en el primer mes me van a salir estas 1.200 camisas automáticamente, ¿sí? Y luego, mi precio unitario, ¿se acuerdan que lo había definido en 38.48 soles? ¿Sí? Que está acá. Esos 38.48 soles se jalan automáticamente sin que ustedes hagan nada, aquí como precio unitario, ¿no? Y esta parte de los ingresos simplemente sale automáticamente, es la multiplicación de unos y otros, ¿sí? Ahora, aquí ustedes se preguntarán ¿por qué varía si al principio eran 1.200 y luego 1.236, luego 1.273 y así? ¿Cómo va cambiando esto por los meses? Bueno, esto se genera porque yo aquí abajo tengo un punto que dice tasa de crecimiento proyectado, por ejemplo, ¿no? O sea, yo puedo decir que mes a mes, por ejemplo, mi negocio va a crecer 3% mes a mes, porque pues voy a irme haciendo más conocido, voy a voy a ir incrementando mis ventas, voy a convencer más a mis clientes van a ser clientes, digamos, fieles, ¿no? Entonces, desde ahí se pueden justamente visualizar este aspecto, ¿no? Entonces, tenemos eso de ahí para tenerlo en cuenta, ¿no? Esto a nivel de tasa de crecimiento, y aquí también tenemos una información que es personal de oficina, si es que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, esto se calcula entonces automáticamente, ¿sí? Se calculan mis ingresos automáticamente, y luego, como hice el trabajo acá de materia prima, mano de obra, etcétera, aquí también se hizo el cálculo inmediatamente sin que yo haga nada, ¿sí? Por ejemplo, aquí están los costos de producción individualizados, ¿no? Materia prima, etcétera. Todo esto lo calcula, y aquí me sale cuánto es el total de los costos de producción, porque lo que va a hacer es sumar todos los costos de aquí abajo y los va a multiplicar por la cantidad producida y vendida en esa fecha, ¿no? Con esto voy a poder determinar, esto también se calcula automáticamente, que son el margen bruto, que es básicamente mis ingresos menos mis costos de producción, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque con este monto que yo tengo aquí, que es los ingresos menos los gastos de producción, con este monto es que yo debo asumir los otros gastos, que son gastos que no están necesariamente relacionados directamente con justamente con la producción en sí, pero que son fundamentales para que el negocio pueda caminar. ¿A qué me refiero? ¿No? Por un lado, tenemos las inversiones que debo hacer.
Por ejemplo, aquí he colocado que debo invertir en maquinaria. Vamos a colocar acá una opción para que puedan ustedes ver mejor. Vamos a poner vista, movilizar paneles. Ok. Entonces, aquí tenemos, pues, ¿no?, los diferentes meses del año. Y aquí vemos las inversiones que yo realizo en maquinarias, por ejemplo, en compra de muebles, que ustedes pueden agregar lo que deseen, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí son menos 3.000, menos 3.000, menos 3.000, y esto suma 9.000 soles de inversión que tengo que hacer en el año cero. Recuerden, el año cero es el momento antes de empezar a vender mis productos, ¿sí? Luego, en gasto de gestión de personas, por ejemplo, aquí está el gasto de personal de oficina, pero el personal de oficina aquí también se calcula automáticamente porque los voy a hacer de acá, ¿no? O sea, acá he colocado 3 personas a un salario de 1.200 soles, ¿no? Y el sistema lo va a multiplicar automáticamente, ¿sí? Luego, aquí están los gastos de operación, por ejemplo, si es que tengo que hacer gastos de reunión con proveedores, aquí lo he puesto en rojo porque sí van a tener que colocarlo de manera manual, ¿sí? Esto de acá de repente no, porque están los cálculos hechos de manera automática, pero sí, los primeros números por lo menos sí van a tener que colocarlos, ¿sí? La reunión con proveedores, luego en gastos de marketing, ¿no? Publicidad, campañas, cómo es que se ve. Y aquí lo que hace el sistema es que les calcula qué capital de trabajo inicial necesitan para su proyecto, ¿no? ¿Qué significa esto? Que es capital de trabajo es efectivo que yo necesito para cubrir gastos de producción para poder vender. Aquí lo que hemos hecho es básicamente sumar, digamos, para el cálculo, esto sale automáticamente, lo que hemos hecho ha sido sumar todos los gastos de producción y los gastos de los primeros 2 meses. Como diciendo, esos 2 primeros meses necesitamos poder cubrirlos con dinero en efectivo para que el proyecto pueda poco a poco ir dando resultados, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo es que tenemos ese nivel de capital de trabajo necesario. Y aquí voy viendo, por ejemplo, mes a mes, cuánto dinero me queda de mis ingresos menos mis gastos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo 11.623 de primer mes, en el segundo mes 12.170, luego en el siguiente mes 12.733, y así sucesivamente cada mes. Y cada año, miren, el primer año, que es la sumatoria de lo anterior, 179.000, luego 187.000, y así sucesivamente. Y aquí en la parte de abajo, lo que tenemos es lo que llamamos flujo de caja acumulado. Es cómo es que el dinero se va acumulando paulatinamente, ¿no? Estos 69.000 soles es dinero en efectivo que vamos a utilizar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, es 81.000 soles que voy a tener en caja, por si acaso, 93.000, y así se va aumentando lo que tengo, digamos, recaudando aquí en mi, en mi empresa, ¿no? Entonces, a ver. Entonces, aquí es que luego voy a hacer ese cálculo, ¿sí? Y, de hecho, el último, pues, el año lo termino, el año 1 lo termino con este monto, y vamos aquí acumulando diferentes utilidades, ¿no? Entonces, miren, aquí en el Excel lo que me sale es un monto que es necesidad, vamos a poner necesidad de financiamiento. O sea, este monto es el que yo necesito para justamente hacer mis
hacer mi proyecto, ¿sí? O sea, con este monto es que yo voy a poder hacer mi proyecto. Entonces yo necesito 78.000 soles, 78.939 soles para hacer mi proyecto, por ejemplo, ¿no? Que es lo que yo estoy colocando. A ver, me comentan que hay colegas en la sala de espera. No sé si está, por ejemplo, Teónila, no sé si puedes darles el acceso, por favor. ¿Sí? Vamos a escuchar a Juan Martín, que tiene una consulta, estoy viendo su mano levantada. Sí, Pablo, buenas noches. Una Ya. consulta. El trabajo que vamos a realizar es siguiendo la metodología del Design Thinking, ¿no? Ajá, sí. Ya. Entonces, digamos, el producto que vamos a entregar tiene que cumplir las tres condiciones: que sea un negocio viable, que tenga las personas reales y la tecnología sea factible. No Así puede es. ser de repente yo tengo un negocio innovador, pero la tecnología aún no existe. Eso no podría ser. Sí. No, no, no. Tiene que ser, efectivamente, tiene que ser algo realizable, ¿no? Sí. O sea, una idea de negocio que tenga ya la tecnología. Ujú, ujú. Y que sí Se pueda- pueda ser, digamos, sí, bien, bien realista de poder ejecutarse, ¿no? Ya, perfecto. Esa era mi consulta básicamente, Perfecto, porque tengo varias perfecto. ideas, pero hay Ok, algunas que todavía la tecnología no existe, sí, entonces sí, 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 tendría que... mejor, efectivamente, ¿no? Y aprovecho, sí, tu consulta para reforzar, a ver, un poquito lo que comentas sobre el perfil, ¿no? Que se necesita de los proyectos, en este caso, innovadores, ¿no? Ujú. Aquí vamos a ver, o sea, debemos tener, en nuestros proyectos debemos tener efectivamente, por un lado, la deseabilidad, o sea, los clientes deben desear, El negocio, que digamos, haya el negocio. negocio, ¿no? Es una necesidad latente, digamos, una oportunidad que se identifica, debe ser factible tecnológicamente, justamente, ¿no? Que pueda ser algo que realmente se puede elaborar en estos Ujú. momentos y que sea viable económicamente, ¿no? Es decir, que la disponibilidad de pago, la disposición de pago por ese producto o servicio sea mayor que los gastos que debo incurrir para producirlo, ¿no? Perfecto. Costo-beneficio. El costo-beneficio, así es. Ajá. Muy Listo, bien. Pablo. Muchas gracias. Gracias, gracias, Juan Martín. Vamos a escuchar a Miguel Bardales. Miguel, Sí, sí, Pablo, ¿qué tal? buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de ver sus proyecciones. Pero tengo ahí una inquietud respecto a lo producido, lo vendido a partir del primer mes. Ujú, ujú, Usted, por lo que veo, está asumiendo que todo lo que produce en el ujú, mes lo vende en el mes. así es, Y eso no siempre se da en la realidad, ¿no? así Entonces, es. En habría que realidad ver nunca, nunca se hace. exactamente, ¿no? Ajá, ajá, Entonces, sí, por eso es que a veces se requiere un capital inicial mayor, ¿no? Justamente sí. para poder cubrir esos 2 o 3 meses iniciales, porque es difícil que Ujú, desde el ujú, mes que usted produzca, también lo venda todo en el mes, ¿no? ujú, ujú. Ese era Así es. mi... Sí, 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 totalmente de acuerdo y sí, reforzar un poco lo que comenté al inicio de presentar este Excel, que es que aquí, para los que tienen, digamos, más conocimiento en finanzas, como tu caso, Miguel, definitivamente, y de muchos otros, aquí se ha reducido muchísimas cosas, o sea, se ha simplificado mucho lo que existe a nivel financiero, porque el objetivo principal es, por ejemplo, aquí tenemos pues colegas que son psicólogos, educadores, que de repente por primera vez están viendo algo de este tipo. Entonces, más allá de hacer, los invito de hecho a tener cursos de evaluación privada de proyectos, ¿no? Que tienen, como les digo, o sea, un montón de supuestos, un montón de variables. Aquí lo que me interesa es que empiecen, por ejemplo, a pensar en cómo primero, cómo deben trabajar un cuadrito así, donde tienes diferentes meses y años que proyectar, y aquí conceptos de ingresos y conceptos de gastos, por ejemplo, ¿no? Luego me interesa que un poco hagan el ejercicio y sepan que tienen que, digamos, calcular un número que pueda ser más o menos realista con algunos costos básicos, ¿no? Esto es muchísimo más complejo de lo que estamos colocando aquí, ¿no?
Luego, por ejemplo, después calcular algunos costos básicos, y aquí el capital de trabajo inicial, que también es algo que normalmente pues es un cálculo muy, digamos, en muchos casos también complejo y requiere una serie de fórmulas para ello. Simplemente lo hemos hecho como simplemente la sumatoria de los gastos del primer y del segundo mes, ¿no? Entonces, se ha simplificado bastante aquí y además se ha hecho todo simplemente con datos que están, como les digo, resaltados en rojo, que son lo que ustedes deben modificar, ¿no? Todo lo demás Excel lo hace solito. Entonces, la idea, como digo, es que simplemente tengan algunos conceptos básicos para poder visualizarlo. También voy a colgar porque sí, creo que aquí en la sala también tenemos algunos colegas que de pronto tienen algunos conocimientos más avanzados en esto. Si gustan lo pueden usar, si gustan no. Pero puedo colgar un modelo financiero también, que es de una organización a sin fin, que es colombiana me parece, que tiene, digamos, algunas características mayores, ¿no? También es de alguna manera tipo plantilla, con información para ir llenando, pero definitivamente pues hay unos conceptos un poco más complejos, que si bien va explicando aquí, paso a paso, cada acción, igual decidí no usarlo porque de pronto era muy complejo para algunos colegas y no era la idea pues tocar en solo 4 sesiones aspectos un poco más amplios, ¿no? Entonces, igual voy a colgar ¿de acuerdo? Para que puedan tenerlo. Y igual les diría que esto que están viendo aquí es igual un modelo de evaluación financiera, yo diría un nivel ni siquiera intermedio, ¿no? Es básico 2, por así decirlo, ¿no? Hay pues modelos financieros que toman una serie de supuestos muy elaborados que se acercan más a lo que es realmente un proyecto en la realidad, ¿no? Sin embargo, decidí inclinarme por este modelo mucho más sencillo para, como les digo, básicamente en solo esta sesión explicarles algunas nociones básicas, ¿no? Y es una introducción inicial a lo que puede ser la evaluación privada de proyectos, ¿no? Pero sí, también aprovecho ese comentario, Miguel, para reforzar digamos, ese aspecto, ¿no? Rocío, tienes una consulta. Gracias, Sí, profe. profesor. Buenas noches. Sí. ¿Cómo está? Muchas ¿Qué tal? gracias. Verá usted está utilizando un programa, me Ujú. parece. No entendí bien qué parte del programa es, ¿no? Cómo se llama ese programa. Pero yo pienso que, o sea, me he confundido un poco, ¿no? En mi grupo piensan, bueno, la encargada, la jefa de grupo piensa que porque yo tengo la carrera de contabilidad, debo de saber aplicar el, Ujú. el modelo que usted está proponiendo. Entonces, Ujú. automáticamente me dice, tú haces esto, ¿no? No Claro. entiendo su posición, pero Ujú. bueno, entonces, y ahorita que usted está explicando el tema, yo pienso que hacer un cuadro como el que usted nos está invitando a realizar necesita de bastante tiempo y bastante precisión y de un trabajo articulado en equipo, ¿no? Yo Ujú. veo que, por ejemplo, debemos de tratar un negocio, un modelo y de ahí asignar ciertos costos, ¿verdad? Ujú. Sí, sí. Usted propone acá el tema de hacer una estimación, ¿no? Ujú. A una Sí. realidad futura. Entonces, yo Ujú. pienso que hasta para una persona que tiene un conocimiento, ah, Ujú. un conocimiento inicial, y usted Ujú. me habla de finanzas, finanzas es una Ujú. especialidad. Sí, claro, claro, definitivamente. Yo pienso, sí, Ujú. profesor, yo pienso que debe Ujú. ser algo, Ujú. algo que de repente nosotros con nuestro tiempo, acá Ujú. creo que no se trata de demostrar quién es mejor ni quién Ujú. es el especialista, sino trata de repente de capturar los saberes, ¿no? Del entendimiento de la sesión que usted nos está proporcionando, ¿no? Y Ujú. más o menos tener por lo menos, aunque sea un bosquejo, ¿verdad? Ujú.
lo que tenemos que aplicar, ¿no? Entonces, el lienzo Canvas que usted ha presentado está bastante interesante. Yo le decía a mis compañeros de repente que ahí faltaría simplemente en la parte anterior una propuesta y en la parte final una conclusión, ¿no? Me parece, según mi modesto entender, ¿no? Entonces, esta parte sí la veo un poco más compleja porque necesita de reuniones en equipo seguidas, ¿no? Para asignar cantidades y poder plasmarlas acá, aunque sea, pues, como usted refiere, ¿no? En no, no utilicemos el programa que usted está usando, porque muchas veces en clase tenemos la deficiencia que no tenemos el software, o no hemos sido capacitados, o de repente no contamos con el tiempo, ¿no? Entonces, yo le solicito, por favor, de repente, a ver que esto sea un poquito más sencillo. No sé si podría ser posible, por favor. Tomo nota para conversarlo con el equipo organizador, ¿no? Para resaltar algunos puntos, este es en realidad Excel, ¿no? O sea, no es un sistema, digamos, econométrico o más especializado, ¿no? Así como viene el Word, viene también el Excel en Office o en el mismo Google Drive, también tiene este asunto. Nuevamente, o sea, este Excel se lo voy a brindar, o sea, no tienen que elaborar todo el cuadro ustedes. O sea, ustedes van a tener esto como ejemplo, y no solo como ejemplo, sino ustedes aquí mismo solo tienen que cambiar los datos que están en rojo. Solo eso, ¿no? Y claro, de repente ustedes no tienen como mirada camisas, sino de repente zapatillas o de repente platos de comida al mes, ¿no? O un servicio en particular, y hacer un estimado inicial, no tampoco es que, o sea, nuevamente, ¿ah? O sea, este numerito de aquí que vemos, detrás de eso, si quisiéramos hacer evaluación privada de proyectos, eso es creación de mercado, con encuestas, muestreo probabilístico, estratificado, o sea, esas cosas, nada de eso estamos hablando porque efectivamente no es el objeto de este módulo. Pero en este módulo sí lo que busca es desarrollar algunas habilidades para el emprendimiento, y aquí hay algunos conceptos iniciales que son importantes y solo colocar números. Bueno, el Excel que mostré hace un momento, lo mostré justamente aprovechando una pregunta de uno de los colegas, justamente un poquito donde decía que de repente en este Excel que estamos viendo habían cosas muy supuestos que no se ajustan a la realidad, ¿no? Entonces yo le dije frente a eso, mira, efectivamente, ¿no? Tenemos otros modelos que sí son más complejos, abrí otro y les mostré, pero le dije, ese de ahí no lo vamos a usar, ¿no? Igual lo voy a colgar para aquellos que están pues interesados y pueden verlo, ¿no? Y les interese, sino que aquí es colocar esta parte, ¿no? Nuevamente, lo único que se tiene que hacer es cambiar los datos que están aquí en rojo, ¿sí? Para que se ajusten a su proyecto, ¿sí? Porque modificando los datos que están en rojo, van a poder, todo esto se calcula solito, ¿no? También tienen que ver en qué van a invertir, cuáles van a ser sus gastos aquí con proveedores, etc. Y esto le va a salir todo solito, no tienen que hacer nada más. En una reunión de grupo pueden simplemente definir ello con datos pues que más o menos se puedan acercar a la realidad de alguna manera, ¿no? No tiene que ser perfecto, no es que ustedes tienen de pronto que ojo, que eso se hace, y de hecho eso se pide en los cursos que son, ya sea de especialidad o incluso cursos de proyectos emprendedores, o sea, en eso sí se pide, que es algo que no vamos a hacer aquí, sí se pide, por ejemplo, cotizaciones, se piden esas cosas porque tiene que ser lo más realista posible. Aquí no. Ustedes pueden poner datos aproximados, datos que ustedes crean que son, por ahí en internet pueden ver algunos datos, ¿no? Y simplemente colocar. Me interesa que se hagan ese ejercicio que es, como les digo, básicamente ingresar los datos rojos, que están en rojo, y esto va a calcularlo automáticamente, ¿sí? Y esto en realidad lo que busca es más o menos aproximarse a lo que es digamos, este punto que es la necesidad de financiamiento,
que es cuánto dinero nuevamente necesitas, cuánto dinero es que necesitas el tema de, para poder implementar este proyecto, ¿no? Nuevamente, este es un ejercicio, digamos, interno de trabajo, ¿no? Si están pensando hacer un negocio en realidad, toda esa idea de realidad, yo les recomendaría, si quieren me escriben y lo vemos, pero se tienen que hacer otras cosas, ¿no? Aquí el objetivo es simplemente que ustedes conozcan algunos conceptos. No es que aplicando este Excel van a saber exactamente cuánto dinero necesitan, no. Para ello podrían usar el otro Excel que les voy a sumar, que les voy a brindar, que es simplemente referencial, no lo van a usar en este curso, ¿sí? Entonces, miren, aquí, por ejemplo, tenemos un monto de 78.939 soles, que es lo que supuestamente necesito para mi proyecto, para poder hacer este proyecto realidad. Entonces, ahí viene luego la pregunta, ¿de dónde voy a sacar 78.939 soles? Y aquí voy a proyectar algunas posibles fuentes de financiamiento que uno puede tener para generar emprendimientos. Por ejemplo, vamos a colocar aquí. Ok. Doctor, ejemplo, buenas noches. Disculpe sí. que lo interrumpa. Quería hacerle un alcance. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, estamos trabajando un servicio, ya que el diplomado es en base a tutoría, nuestro proyecto no puede estar en productos en sí, sino más bien en servicios que nosotros podamos brindar a nivel del rango tutorial. Entonces, quisiéramos un poquito que se pueda orientar en base a ello. Recuerde que un servicio, por ejemplo, en una plataforma online, sí, no va a conllevar a una adquisición de un producto específico, pero sí específicamente del servicio. Sí, sí, solamente cambian ahí el concepto producto por servicio y funciona, ¿no? Igual pueden, digamos, modificar definitivamente los conceptos que hay aquí, ¿no? O sea, el Excel usted genera en que le sirva más para su proyecto, ¿no? De repente, claro, no necesitan mano de obra, pero sí necesitan luego, no necesitan un alquiler local, pero sí necesitan pagar un servidor, por ejemplo, ¿no? Entonces le cambian aquí los nombres, y lo trabajan igualmente, eso lo va a poder jalar la información. Ahora, Algo pasó, creo, con la señal del profesor, me parece. Sí, Sí, creo que lo botó el Zoom. tampoco escucho. Sí, le botó el Se Zoom. fue. Esperamos un momento, por favor, colegas, ¿sí? Está bien. Ok, yo pensé que era mi internet. De la señal, ya está. disculpen, un pequeño problema técnico. Bueno, les estaba diciendo que no necesariamente desarrollen proyectos relacionados a tutoría, ¿no? O sea, el objetivo de este módulo es que ustedes tengan conocimientos sobre aspectos de emprendimiento, porque los estudiantes ya están llevando estos cursos, ¿no? O sea, ya están ellos hablando de costos fijos, costos variables, de costo de producción, de ingresos, etcétera. Y ello, pues, el que ustedes tengan algunas nociones esenciales de ello, les va a permitir hacer una mejor labor como tutores que son acompañantes, que son de alguna manera asesores, que son mentores de ellos,
y el objetivo que tiene la universidad es apoyar a que cada vez más estudiantes puedan ser emprendedores, ¿no? Entonces, básicamente en eso pueden elegir el proyecto que ustedes deseen, si quieren un restaurante, si quieren una producción de zapatos, o lo que ustedes deseen, para hacer el proyecto, ¿no? Valdemar, te escuchamos. Sí, ¿cómo está, doctor? Buenas tardes. Bueno, yo soy contador y he enseñado este curso precisamente de finanzas, de presupuestos, ¿no? Perdón un ratito, perdón, tengo acá un problemita en casa, disculpen, No, disculpen. no hay problema. Perdón. Entonces, vuelves a levantar la mano, Valdemar. Ok, entonces, bueno, un poco como les decía, con estos cálculos financieros, lo importante es llegar a una necesidad inicial de cuánto necesito para emprender, para generar mi proyecto. Ahí entonces les voy a comentar rápidamente diferentes opciones de financiamiento, diferentes opciones que un emprendedor puede tener para acceder justamente a los montos para su proyecto, ¿no? Y aquí hay diferentes estadios de cómo está su emprendimiento. Por un lado puede estar en un primer nivel de oportunidad, que recién están explorando oportunidades, están en ideas. Uno segundo es que ya están en lanzamiento, ya lanzaron y ya están vendiendo. Y por otro lado está en crecimiento, ¿sí? Que ya, digamos, tienen una empresa en marcha y que está con crecimiento y necesita mayor financiamiento para crecer. El primer tipo de financiamiento al cual se recurre en inglés son las 3 Fs, que son Friends, Family and Fools. Digamos, son amigos, familia y fools en el sentido de, no de tontos, sino personas que de alguna manera están dispuestos pues a apostar, dispuestos a ayudar cuando algo es solamente ideas, es algo muy gaseoso, ¿no? Es un poco el perfil ahí. Valdemar, me parece que ya está disponible. Sí, estoy disponible, sí, mil disculpas. No, bueno, el comentario que quería hacer, por favor, no sé si será oportuno, es que digamos, lo que se está desarrollando en ese presupuesto, ¿no? Es básicamente lo que son ingresos menos costos. Ya, ingresos menos costos nos da precisamente lo que es el resultado económico, vale decir, o utilidad o pérdida. O sea, no necesariamente nos da, digamos, un saldo de caja. Para el saldo de caja tenemos el presupuesto de caja que considero que el presupuesto de caja tiene que ver con lo que son ingresos y salidas de dinero. Y egresos. Y claro, y no necesariamente con, digamos, con ingresos y costos que tienen otro concepto. Pero tenido en cuenta el curso del diploma que tengo, ¿no? Imagínate, desde lo O que sea, tú... sí. Claro. No va a Sí. proporcionar el Excel y bueno, y lo considero muy, muy viable, ¿no? Este presupuesto, ¿no? Para trabajarlo, ¿no? Sí. Sí, así es. Así es, doctor. Así es. Gracias, gracias. Muy bien. Ok. Entonces, tenemos este tipo de financiamiento que se puede recurrir. Se tiene la opción, por ejemplo, de crowdfunding, que es de poder tener financiamientos de masas, es así que se llama, o sea, gente que pueda aportar dinero en conjunto para poder apoyar a diferentes emprendedores. Y hay diferentes fondos de las propias instituciones del Estado, como Fondesit, como el PENIA, o lo que pueden apoyar incubadoras y aceleradoras, o pueden haber financiamientos gubernamentales, también crowdfunding, programas como Innovate Perú, incubadoras y aceleradoras, fondos concursables, hay también. Luego, cuando uno está en crecimiento, pues uno puede acceder a la banca comercial para préstamos, a capital privado, a venture capital, a crowdlending, que es justamente préstamos de manera masiva, y ciencia activa, que es también un programa para ello, ¿no?
Aquí les vamos a dejar un poco en qué consiste en cada uno de estas fuentes de financiamiento, cuando uno está en estadio de oportunidad. En el caso de la inversión del triple F, se refiere a la primera fuente a la cual recurren la mayoría de emprendedores, por ser este su círculo más cercano, y que los conoce y cree en sus ideas. Suele estar conformado por amigos, conocidos y familiares. Este tipo de fuente de financiamiento es uno de los más subestimados en el mercado, debido a las grandes cantidades de inversión que demanda un proyecto. Es como para iniciar en realidad, ¿no? Luego está el crowdfunding. Ha venido a sustituir la inversión de grandes cantidades de dinero de una o varias personas por pequeños aportes en mayor cantidad de personas. Representa una forma de financiación innovadora que ha roto con los viejos modelos. El micromecenazgo, como también es llamado, consiste en el financiamiento colectivo o en masa que se obtiene desde plataformas digitales creadas especialmente para ello. ¿Qué significa el crowdfunding? Es, por ejemplo, cuando uno tiene un proyecto, puede colgarlo en plataformas como Kickstarter, ¿no? Que es una de ellas a nivel internacional, y uno puede colocar que necesita de repente $10,000 para hacer un proyecto. Ok, entonces es diferente a que una persona te dé los 10,000 o que dos personas te den 5,000 cada uno. Es diferente a que, por ejemplo, 1,000 personas te den $10 cada uno. Ese es el crowdfunding. Pueden dar pocas cantidades de dinero cada uno, pero que en conjunto, pues, realmente puede uno llegar a dinero o a montos muy importantes para sus emprendimientos, ¿no? Fondesit es una iniciativa de Concitec, se encarga de captar, gestionar y canalizar recursos en cofinanciamiento, ¿no? Se enfoca en investigación científica y aplicación tecnológica para atención a necesidades del mercado. El PNIA, el Programa Nacional de Innovación Agraria, que está enfocado en ese mismo sentido, pero al sector agrario. Existen también empresas o centros que tienen como objetivo empresas que ya se encuentran en desarrollo y buscan que las ideas sólidas se conviertan en beneficios reales. Cuentan con espacios físicos y equipos tecnológicos, así como con asesoría para acceder a programas de financiación. Suelen cobrar tarifas accesibles e incluso algunos de origen público ofrecen sus servicios gratuitamente. Por otro lado, a nivel de lanzamiento, se tiene, por ejemplo, financiamiento gubernamental. Cada gobierno cuenta con programas de apoyo para el ecosistema emprendedor, como subvenciones y subsidios públicos, por medio de sus ministerios e instituciones. Estos entes se encargan de la evaluación de los proyectos para analizar si pueden acceder a las ayudas. Aunque son muy limitadas, tanto en cantidad como en uso, tienen como objetivo promover el desarrollo de iniciativas de emprendedores. El crowdlending, que es como el crowdfunding, pero de préstamos, ¿no? Esta es una variante de los crowdfunding, como decimos, cuyos aportes provienen de particulares. Se trata de una financiación en masa a través de préstamos a cambio de tipo de interés por dinero prestado. Hay programas como Innovate Perú, que es el Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad, perteneciente al Ministerio de Producción, que busca que emprendimientos o startups que se diferencien en el mercado, para lo cual deben contar con un producto mínimo viable, desarrollado, es decir, con suficientes características para satisfacer los clientes iniciales, y con tracción. Tracción es que ya tienen un nivel de ventas constante, ¿no? Son, por ejemplo, en el lado de el tema de fondos concursables, ¿no? Son programas que asignan recursos no reembolsables con el objetivo de promover una actividad determinada, beneficiando emprendimientos, generando eficiencia, efectividad y cobertura en la asignación de recursos públicos. Cuando uno está en etapa de crecimiento, como emprendimiento, uno puede acceder a la banca comercial para acceder a, por ejemplo, préstamos más tradicionales que existen en el mercado, pero que a la vez son más complicados de conseguir como empresa, pues suele estar disponible para proyectos que ya están muy solventes o con un plan financiero muy detallado. Por ello, esta fuente de financiamiento es recomendable para aquellos negocios con avales y recursos propios. Luego está la opción de capital